It's rare to find a gift that you know everyone on your list will love. That's what you get with an incredibly soft blanket from Miki Couture. With hundreds of different styles and sizes of Miki Couture blankets, you'll find a gift that they are sure to love every single day of the year. Shop the best deals of the season at MikiCouture.com. Hello, querida Kouhai, bienvenida a un nuevo episodio de Fuyoshi Senpai. En esta es el episodio número 2 de nuestra sexta temporada. Me equivoqué la vez pasada que dije que éramos la quinta temporada, pues estaba yo muy mal. Alguien tiene que llevarme ya al doctor porque se me están olvidando las cosas. La verdad de Dios que últimamente se me olvida todo y esta era era el capítulo 2 de la sexta temporada porque llevamos ya 3 años y este año cumplimos 4 años con el podcast. ¡Yay! Aquí insertaríamos aplausos si tuviésemos un efecto de aplausos. Muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema que no es precisamente alrededor del mundo Boys Love, no es 100% BL, pero tiene mucho que ver con el mundo del romance y de algunas historias que hemos platicado, que hemos conversado en este podcast. Si es tu primera vez aquí, bienvenida, soy Gaby Figueroa, la host, la conductora, no es que no conduzco nada más que a mí misma y me dio mal, de este programa en el que casi siempre hablamos de chicos por chicos, chicos metiéndose mano, chicos dándose por todos los agujeros del cuerpo, que en su caso pues no son muchos, pero bueno, se hace lo que se puede. Y hoy vamos a hablar sobre finales, vamos a hablar sobre estructura dramática de finales. ¿Qué te importa esto a ti? Pues es que vamos a analizar algunos de los Boys Love, algunas de las historias cuyos finales épicos se han recordado por el tema de el final, ¿vale? Y casi siempre vamos a hablar de esto de finales donde el protagonista se muere, se petatea. Llegando al clímax de la acción, nos matan al protagonista, con el que hemos venido, empatizando durante 20 y pico episodios, durante 300 capítulos del manga, y se te retuerce la vida por dentro y dices, ¿cómo que me mataron al protagonista? Entonces, si bien es verdad que en el Boys Love no es muy común el uso o el recurso de matar al protagonista, sí hay algunos Boys Love donde se ha hecho, algunos mucho mejor, otros mucho peor. Hay historias dramáticas, románticas, populares, muy populares, donde el protagonista se ha muerto, dejando un final pues evidentemente que te rompe el corazoncito en pedazos. Y hoy vamos a hablar sobre si una historia es buena, es más memorable, o solamente la consideramos más memorable y más buena porque el protagonista se murió. Así que sin más dilación vamos a comenzar. En este episodio te vas a encontrar spoilers, está plagadísimo de spoilers como puedes ver, así que voy a meter la cortinilla, tú decides si te quedas, te voy a decir de qué historias voy a hablar para que ya sepas si te quieres echar la avalancha o dices mejor ahí muere, literalmente mejor ahí muere, o no, ¿sale? Entonces cortinilla y vamos a darle que esto... Hay una frase que dice, vamos a darle que esto no sé qué, pero ahorita no me acuerdo. Vamos a darle que esto se enfría, vamos a darle que son enchiladas. Nunca entendí esa frase. Muy bien, el chiste es que vamos a darle. Vaya. Las Fuyoshis tenemos la razón. Sorry, not sorry. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't A darle que es mole de olla. Me acaban de decir en comentarios, por cierto, este episodio se está reproduciendo en vivo en Instagram, entonces tengo aquí a las chicas comentándome, ¿cómo se dice esto? Cositas así de que las tonterías que estoy diciendo. Entonces me acaban de avisar que no es a darle que son enchiladas, que esa es una pendejada mía, es a darle que es mole de olla. Por eso las quiero tanto, queridas Kouhais. Muy bien, como dije, si esta es la primera vez que estás aquí y ingresaste, pues no entiendo por qué ingresaste, porque el título de este episodio no es muy atractivo que digamos. Aún así espero que te quedes y que escuches toda esta parafernalia de análisis. Voy a intentar ser muy concreta para que este episodio sea más corto. Voy a intentar no explayarme tanto en los spoilers, pero este podcast se caracteriza por tener un poco de divagaciones. Entonces, discúlpame que yo no vaya al grano. Para eso podrás encontrar otros videos seguramente en YouTube que sean muchísimo más concretos, ¿vale? Hoy vamos a hablar de algunas historias que tienen, pues, spoilers, o sea, es que ya desde que te voy a decir los nombres de estas historias, pues ya vas a saber que el protagonista se muere, así que pues ya es un spoiler en sí mismo,
y es lo que tiene que darse. Vamos a hablar un poco de Banana Fish, vamos a hablar de Cowboy Bebop, vamos a hablar de las obras de Naoki Urasawa, donde el vato casi siempre nos mata a sus personajes, vamos a hablar un poco de Gantz, vamos a hablar de Boulevard, de M. Santiago, de una novela de Wattpad, que se volvió jodidamente popular hace muy poco y cuyo final es precisamente la muerte del protagonista. Y vamos a hablar de los 10 años en los que más te amé, ¿vale? Este tipo de historias ya las he abordado en el podcast. En alguno que otro momento ya hice alguna mención a este tipo de historias. De hecho, Banana Fish tiene su propio podcast y los 10 años en los que más te amé también tiene su propio podcast. Pero hoy voy a referirme a el arco que lleva a que el protagonista al final de la historia se muera, ¿vale? Y yo soy una negada, soy una persona que no le gustan los finales donde el protagonista se muere, o sea, mucha gente es como, no, es que... y también vamos a hablar de Our Happy Hour, que es otro manga del que ya hablé, pero vamos a hablarlo hoy también aquí. Y Killing Stalking. Siempre se me olvida, pero también Killing Stalking, vamos a abordar el final de Killing Stalking, que también ya tiene su episodio especial en el podcast. Si quieres hablar específicamente de esa obra, puedes remitirte a todos los episodios que hay aquí abajo, encontrarás la historia de la que estoy hablando más explicada. Hoy solamente nos vamos a centrar en el tema de la muerte, ¿vale? Porque hace unos días estaba yo platicando con algunas escritoras, pues, si no sabes te cuento que también soy escritora, me gusta escribir historias y casi siempre uno cuando empieza a escribir sus propias historias empieza a ver con otros ojos las historias que suele gustarle y empieza uno a aprender sobre arcos dramáticos, sobre personajes, sobre construcción de escenas, bla bla bla, mucha teoría que luego a la hora en la que escribes no la logras plasmar, pero ese es otro asunto. Así que eso me ha permitido ver las historias que me gustan y las que no me gustan con ojos más objetivos, de entender por qué no me gustaban. ¿Sabes? Es esta sensación que tú dices, es que esta obra no me gusta, esta obra no sé qué es. Esa es la frase icónica de muchas de nosotras. Es que no sé qué pasa, no sé por qué, pero no me gusta y no entiendo, no logro articular por qué. Bueno. Eso vamos a abordar hoy porque yo ya hablé de los 10 años en los que más te amé y también hablé de Banana Fish. En ambos casos, y los dos no son, bueno, los 10 años en los que más te amé es un manhwa, que es un BL, hay relaciones homoeróticas y es un BL con todas las de la ley. Mientras que Banana Fish es un shoujo que tiene una relación muy especial entre dos de los personajes que se ha vuelto digamos ya común shippearlos y decir que los dos protagonistas de Banana Fish son pareja, aunque jamás fueron pareja, pero yo siempre lo he considerado como entre mis lecturas BL. No es un BL, voy a repetirlo, pero para mí siempre está en mi estante como lectura BL. Entonces, ahorita dame ese beneficio de ese, ¿cómo se le dice? Esa licencia creativa, esa licencia artística para saltarme esta pequeña regla y poner en ambos puestos a Banana Fish y a los 10 años en los que más te amé, porque al final el protagonista se muere y los dos son comillas aquí, BL. Lo mismo con Killing Stalking, ¿vale? Aunque son géneros totalmente diferentes, al final el protagonista se muere en la historia. Yo critiqué muchísimo los 10 años en los que más te amé. Si a ti te gustó los 10 años en los que más te amé, yo ya desde aquí te digo que a mí me dio una úlcera. No soporté el final, me molestó muchísimo toda la historia en general. Ya despotriqué de ella en el podcast anterior, de los 10 años en los que más te amé. Pero hoy quiero hablar específicamente de por qué, ¿vale? O sea, objetivamente por qué. Mientras al mismo tiempo te voy a contar que en Banana Fish, la historia trata sobre una mafia que está traficando con una nueva droga que se llama Banana Fish, que tiene un pasado aquí super thriller político en el que el gobierno estadounidense había metido mano para experimentar con sus propios soldados con esta droga, ¿vale? Entonces salió mal, hacemos un experimento y sale mal, spoiler, bueno, pues el protagonista quiere encontrar los orígenes de Banana Fish mientras está metido con el tema de la mafia y es ahí donde se va desarrollando la historia, que tiene que ver con eso, ¿vale? No es una historia de amor a las ascuas, no es el punto, mientras que en Killing Stalking, por ejemplo, tenemos dos personajes que están un poquito mal de sus facultades mentales, que están cometiendo crímenes, uno allanando la propiedad de otro y el otro siendo un asesino serial. Ya sabes, lo que te pasa todos los días cuando entras a espiar a tu crush. Y la siguiente, que es 10 años en los que más te amé, es un drama entre un personaje que está desahuciado, una enfermedad degenerativa, bueno, es un cáncer, es una leucemia, y una relación súper tóxica con su marido, que es una relación que se está yendo al diablo, ¿vale?
No tienen nada que ver las tramas de estas historias, o sea, no tienen ni pe ni pa, no las podemos comparar porque son subgéneros diferentes, son géneros diferentes, pero al final en las tres los personajes se mueren. Y curiosamente yo odio los 10 años en los que más te amé, pero sufrí muchísimo con Banana Fish, ¿vale? La muerte de Ash al final de la historia me dejó súper dolida, me dejó súper quebrada, de hecho todavía me duele hablar de Ash Lynx porque se me murió el muchacho, y un día analizando estas historias donde la gente dice es que es una historia buenísima, y tú la lees y dices esta historia no es buena, o sea, podrá gustarte, eso no es debatible, es subjetivo, podrá gustarte o no gustarte, pero no está bien hecha. Me pasó y la punta así que la punta del iceberg la puso Boulevard. Si no eres una asidua de Wattpad, igual y jamás has escuchado de Boulevard, pero igual y sí has escuchado de Boulevard porque estás en TikTok y te gusta leer novelas y te gusta leer mangas y todo el mundo habla de lo maravilloso y fascinante que es Boulevard, y un pepino no es una buena historia, está mal construida, eso es objetivo, como dije. Bueno, pues en Boulevard, al final de esto, yo no entendía por qué a la gente le gustaba Boulevard. Era como, ¿pero qué le están encontrando que sea distinta a otras historias? Cuando llega al final de Boulevard, madre mía. Como dije, la autora agarra y mata al protagonista. No voy a decir que la historia lleva al protagonista a morirse, no, la autora mata al protagonista, que es muy diferente cuando una historia lleva al personaje a morirse que cuando una autora dice, mira, voy a dejar un impacto emocional en mis lectores y a chingar a su madre, voy a matar al protagonista. ¿Por qué? Porque me sale del ovario derecho que tengo y que puedo. Entonces, eso es un recurso mal empleado. La historia no te lleva a que el protagonista se muera porque se tenía que morir. No, te lleva a que la autora simplemente lo mate porque se le antojó y te deja en el vacío emocional. Entonces, justamente dije, ¿esto qué difiere con Banana Fish? Nada. No difiere en nada con Banana Fish. Banana Fish me encanta, como dije, objetivamente hablando, es una buena historia, objetivamente hablando es un mal final, subjetivamente hablando, yo adoro Banana Fish. Muy bien. Entonces, yo misma me hice un pequeño examen a mí misma y me dije, Gaby, ¿te gusta Banana Fish porque es una buena historia? ¿O te gusta porque al final se muere Ash Lynx y a ti te dejó un vacío emocional? Entonces, ante esta pregunta, ante esta disyuntiva de decir, vale, ¿qué es qué? O sea, realmente, si hubiesen pasado, yo qué sé, yo creo que leí Banana Fish hace, unos 7 años más o menos, la primera vez que leí Banana Fish, y hasta la fecha no se me olvida. No la he vuelto a leer porque me dolió el final, entonces me ha costado trabajo volverla a leer. Pero me acuerdo, y digo, ¿te acordarías de esta historia de no ser por el final? O sea, si no hubiesen matado a Ash, tú, Gaby, ¿te acordarías de qué va Banana Fish? Y dije, chabón, no me acuerdo. O sea, me acuerdo del rollo de la droga, me acuerdo que hay una pelea entre las mafias, pero creo que en Japón son 12 tomos, ¿no es cierto? Son 24 tomos, es una historia larga la de Banana Fish. Y no me acuerdo qué pasa. O sea, me quedé pensando yo solita y dije, ¿Qué fue lo que pasó? O sea, no me acuerdo de la muerte y me acuerdo de escenas muy específicas, pero no me acuerdo de todo lo demás. Y dije, si realmente hubiese sido tan buena como yo recuerdo que era, no se me hubiese olvidado. O es lo que quiero pensar. Entonces me puse a analizar esto. Y ahora te hago a ti la pregunta. Me voy a hacer Peña Nieto. Les pregunto a ustedes, ¿qué hubieran hecho? Pregúntate estas historias donde el protagonista se ha muerto, te ha dejado este vacío existencial y has dicho, es una muy buena historia. ¿Es una muy buena historia? ¿O solamente fue porque se murió que te parece una buena historia? Y esto surge a raíz de Boulevard, ¿vale? En Boulevard la historia no es buena, o sea, la historia a la gente le podrá gustar, pero bueno, eso es, como dije, gusto de cada uno. La chica es una chica aquí de estas que se creen salvadoras del mundo, conoce a un chico con, ya sabes, pasado trágico, que está metido en tema de la droga, que tiene, aquí es poquito problemático el muchacho, ya se me olvidó el nombre, si alguien ahorita me ayuda en los comentarios diciéndome quién era, cómo se llamaba el chavo, porque la gente, Luke algo, no me acuerdo, Luke algo, y la gente lo amó, y la gente lo odió, y la gente al final cuando se murió dijo, no, ¿por qué Luke? Pero cuando lees la muerte del pobre de Luke, yo ya sabía que en Boulevard se murió, ¿vale? O sea, yo ya sabía cuando empecé a leerla que en la historia el chico se había muerto. Cuando yo leí que el chavo era drogadicto, yo dije, chabón, el pobre personaje, a pesar de que va a conocer el amor, va a terminar muriéndose porque no logra superar su pasado y por ende peta, ¿sabes? O sea, igual y se mete aquí un tema de, ¿cómo se llama? Una sobredosis y le dijo chau al mundo, ¿no? Pero no, en Boulevard al final de la historia termina, o sea, ellos dos están juntos, bla, 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 bueno,
juntos, me voy a poner comillas, y de pronto al chavo lo atropellan. Creo que lo atropellan, es que mira, ya ni me acuerdo. El chiste es que la muerte se siente tan sacada de la manga que tú dices, pero ¿de dónde vino esto? O sea, es como en la telenovela clásica mexicana donde la protagonista se tiene que enfrentar a la muerte y como la novela clásica mexicana no tiene recursos más interesantes para matar a un personaje, siempre la atropella un coche salido de la nada. O sea, como que cruza la calle y madres, la atropella a alguien y dices, ¡ay! Me estresa mucho. Bueno, lo mismo pasa en Boulevard. Y lo mismo pasa en Banana Fish. Banana Fish creo que es una historia que está bastante bien hecha. Todo lo que tiene que ver con la mafia y todo lo que tiene que ver con el conflicto que hay entre la droga, pero el final es muy malo. Entiendo la estructura poética del final, entiendo que Ash jamás iba a ser feliz, esto ya es un spoiler de Banana Fish, y entiendo que mucha gente defiende el final porque dice es que la autora se basó en la vida de otro personaje o una figura existente, una figura real, y ese hombre en la vida real no tuvo un final feliz. Entonces la autora quiso homenajear al personaje, bueno, a la figura pública, matando a Ash, ¿vale? O sea, tenía que morir porque la persona en la que estaba basado Banana Fish, o bueno, Ash, murió. Y muy bien, autora, yo entiendo perfectamente esto. Entonces haces que tu novela, que tu historia, llegue a un final en el que el personaje tiene que morirse. Si mal no recuerdo, en el último arco donde están ya peleando contra Papá Dino, que es el malo de la historia, hay una escena en la que Ash fácilmente se pudo haber muerto, ¿vale? Creo que se estaba cayendo del edificio. Si en ese momento Ash hubiese soltado el maletín, salvado a las personas que lo rodeaban y hubiese muerto en un honrado sacrificio, yo entendería que me hubieses matado a Ash. Pero no lo hace la autora ahí. La autora dice, no, el personaje tiene que superar este tema. Entonces Ash logra salvarse de esta que ya era una muerte segura, sobrevive, cierran el ciclo, termina la historia de Banana Fish con la droga, y en el epílogo casi ya en el capítulo final, en los últimos minutos, la autora dice, a chingar a su madre, que lo maten. Y es un final que, si bien no está sacado de la manga porque ya había dejado pistas la autora de quién lo iba a matar, al final se siente forzado porque no muere durante la acción de la historia, no muere por sus propias decisiones, es una muerte injusta para el personaje. Entonces me parece, hoy en día lo analizo y digo, me parece que es un mal final, o sea que estuvo mal empleado el final, ¿sabes? Lo pudieron haber hecho mejor, si lo iban a matar, lo hubiesen matado de una mejor manera. Es como cuando se murió Neji de Naruto Shippuden, que la muerte de Neji, o sea, la traigo atravesada todavía precisamente porque fue injusta, porque no tenía nada que ver con la historia de lo que estaba pasando. Vamos a recapitular la muerte de Neji, que igual a nadie le importa, a mí todavía me sigue importando porque fue muy mala. Para quienes vieron Naruto Shippuden, hay un arco en el que ya aparece el más malo malote, que es Madara, que después resulta que no es el malo malote en Naruto, y ya me estoy desviando del tema. ¿Ven cómo siempre me desvío del tema? Maldita sea, muy bien. Pues en esa historia resulta que Madara se presenta como un personaje súper grosso, no lo pueden vencer, está overpowered el cabrón, y por alguna situación que nunca acabas de entender, Neji se sacrifica para salvar a Naruto, o sea, sí entiendes por qué, pero sale tan de la pinche nada que no te lo puedes creer, y lo mata una de las cosas que Madara, ¿quién era? Es que ya ni me acuerdo quién era, creo que era Madara, según yo era Madara, utilizando unas especies como de espinas voladoras, voy a llamarlo así, espinas voladoras que atravesaban gente, y bueno, estaban atravesando a medio mundo y entonces Neji se mete y lo matan. O sea, no le das a un personaje un arco de por qué se va a morir, no lo haces pelear contra un personaje que valga la pena, no haces que su muerte sea valiosa para la historia, es una muerte totalmente sin sentido, ¿vale? Si por ejemplo a Guy, a Maito Guy, que también es de Naruto, si Guy hubiera muerto peleando contra Madara, hubiese tenido no solamente un propósito argumental, es decir, murió enfrentándose al más heavy de estos personajes que habían salido hasta el momento, que era el enemigo más fuerte de Naruto, sino que su muerte hubiese tenido un sentido que nos hubiese dejado a todos dolidos, ¿vale? Este sacrificio, como cuando matan a Jiraiya. La muerte de Jiraiya, a pesar de que a todos nos dolió y demás, tenía un propósito argumental, o sea, por más que no nos hubiese gustado que mataran a Jiraiya, tenía sentido porque nos confrontaba con el villano de ese arco que era Pain, ¿vale? Y no solamente eso, sino que hablaba de las consecuencias
ser un maestro, ¿vale? O sea, Jiraiya murió a manos de uno de sus alumnos. Y esto es algo interesante de analizar. La muerte de Neji lo único que tiene para analizar es el guionazo que se pegó Kishimoto para darle profundidad a la guerra y matar a alguien cercano a Naruto y que esto tuviese un valor sentimental. Y lo hace tan mal que en vez de generar esta sensación de una pérdida, lo que hace es sentir que se mamó. ¿Sabes? Se mamó. Mucha gente dice que fue para darle peso a la relación de Naruto y Hinata. Yo voy a discernir porque si esa era la intención, estuvo pésimamente ejecutado. No había necesidad. Hinata ya estaba enamorada de Naruto, por el amor de Dios, o sea, no tenía ningún sentido. Y en segunda es que después, cuando se ocupan recursos, esto ya lo hablé en la película de The Last. Si te interesa este tema de Naruto, Hinata, Neji y todos estos vatos, hay un episodio que se llama Naruhina vs Sasunaru, en el que explico por qué, incluso a mí que era fan del Naruhina, que me gustó mucho la película de The Last, se me hizo un despropósito total y un desperdicio de recursos de la historia que te flipas. Es que todo mal con esa historia. Muy bien, dejemos a Neji atrás porque ese es un guionazo terrible. Y regresamos a los protagonistas que se nos mueren. ¿Por qué surgió aparte de Boulevard todo este tema de, oye, me gusta porque se murió el personaje o me gusta porque es una buena historia? Porque terminé de ver Cowboy Bebop, ¿vale? Hace muchos años, cuando yo estaba en la prepa, yo ya sabía que Cowboy Bebop era una de estas historias clásicas del anime de los 90s, que todo el mundo te dice que tienes que ver, ¿vale? O sea, es de esos animes que son de culto. Es como Neon Genesis Evangelion, que te dicen, che, tienes que haber visto Cowboy Bebop. Y yo no había visto Neon Genesis Evangelion y tampoco había visto Cowboy Bebop. Y me había resistido muchísimo porque Cowboy Bebop es una historia que trata sobre, bueno, no trata sobre, pero es una historia que transcurre en un mundo futurista, 2071, donde hay naves espaciales, la gente vive en Marte, Venus, Júpiter, digamos que los seres humanos ya colonizaron otros planetas, entonces es un género que a mí no me gusta mucho que se llama el Space Opera. Star Wars es una space opera y no me gusta Star Wars. Entonces yo decía, ¿para qué me voy a ver un anime que trata sobre naves y sobre peleas en el espacio si no me interesa? Gente, terminé destrozada después de ver Cowboy Bebop. Es un anime que va muy lento, son 26 episodios. Yo empecé como muy poco a poco porque son episodios, no son episodios seriados como tal, sino que inician y terminan. Son pequeñas aventuras, capítulo por capítulo, y tú sientes que la puedes dejar en cualquier momento y no pasa nada porque la historia no te lleva como desesperada a seguirla viendo. Pero me interesaban mucho los personajes se me hicieron muy interesantes y en un momento, en 3 días me chuté una historia que yo realmente parecía que no me iba a gustar. Los primeros episodios, yo creo que del 1 al 7 se me hacían súper X, o sea, sinceramente yo no le encontraba mucha gracia a Cowboy Bebop, pero sucedió algo muy curioso. Me puse a buscar reseñas de Cowboy Bebop en YouTube, que ya saben que a mí me gusta hacer esto de chismear qué es lo que dicen otras personas de la historia, y casi todas me advertían de los spoilers. O sea, casi todos los videos que yo encontraba de Cowboy Bebop decían análisis del final, final perfecto, el final más épico, final cerrado, final... Bueno, o sea, decían que era una obra maestra por el final y siempre spoileaban el final. Esto, si tú sigues mis podcasts, sabes que no sucede muy a menudo. O sea, cuando yo buscaba una historia, casi siempre esa historia no te dicen de qué trata el final. Te dicen, no, es que tienes que leer el final para entenderla. Es que tienes que ver el final con tus propios ojos para enamorarte de la historia. Y me llamaba mucho la atención que casi todos los videos que yo encontraba eran la explicación de ese final. Entonces, por primera vez me sucedió algo muy curioso. No quise spoilers. Por primera vez dije, ¿sabes qué? No voy a verme los spoilers. Porque siempre era lo mismo. Siempre te decían que para entender el capítulo 1 de la serie, había que ver el final de la serie de Cowboy Bebop. Y lo alababan tanto que yo decía, vale, necesito saber por mis propios ojos cuál es el final de Cowboy Bebop en vez de verme un spoiler. Entonces cuando me empecé a ver Cowboy Bebop, yo iba en el capítulo 7 y yo todavía no le encontraba la gracia a Cowboy Bebop. O sea, sí, peleas espaciales, disparos, muy buena banda sonora, pero a mí no me habían enganchado. Después del capítulo 7 hasta el capítulo 26 yo ya no me pude detener. Estaba yo muy ocupada y entonces tenía yo que verlos como en espacios muy libres de mi tiempo. Que anoche estaba yo en el capítulo 19, en la tarde me vi del 19 al 20 y cuando me fui a dormir a las 11:30, 11 de la noche más o menos, me vi del capítulo 20 al 26. Ya no me pude detener porque yo ya estaba a 2 de terminar, yo decía, tengo que saber qué pasa en Cowboy Bebop. Y el final es un final,
como dije, donde el protagonista se muere, ¿vale? El protagonista se muere al final de la historia y aunque yo no soy fan de los finales donde la gente se muere, este final me pareció muy correcto. Este final me pareció que tenía todo el sentido del mundo que el protagonista muera al final de la historia. Entonces dije, vale, ¿cómo podemos trabajar esto a nivel de entender las historias que nos gustan? Porque en una historia yo digo, es que estuvo muy bien que el final fuera así, o sea, el personaje se tenía que morir. Mientras que en otra digo, che, te lo sacaste de la manga solamente para hacerme llorar. Eso me molesta muchísimo cuando me siento manipulada por la historia, por el autor, para que yo llore. Esto siempre se los he contado. Yo tengo este rollo de decir, vale, lloro porque son cosas que me parecen muy lindas o lloro porque es un momento muy emotivo que a mí me produce lágrimas, ¿vale? Y hay historias donde me siento forzada a llorar, donde el autor siento que, o la autora, lo que sea, me está diciendo, che, esto es súper emotivo, llora. Llora, cabrón, llora. Aquí tienes que llorar. Me molesta mucho ese tipo de sentirme así, porque siento que es como cuando en narrativa le llaman ver el esqueleto, ¿vale? Cuando tú ves las costuras de lo que estás comprando, cuando tú te das cuenta que en vez de ver el producto final todavía le ves como las suturas a la costura, cuando te das cuenta que no es un producto totalmente acabado. Eso me pasó con Los 10 años en los que más te amé. Los 10 años en los que más te amé siempre sentía que la autora, o el autor, no sé, ya no me acuerdo, nos estaba empujando constantemente a llorar. Era como, mira, este pobre personaje lo que le está pasando es una víctima de su exmarido, es una víctima del amante de su marido, es una víctima del doctor, es una víctima de sí mismo, es una víctima que me cae gordo. Yo estaba llorando, pero del coraje, o sea, yo ya estaba así de plan de, por favor, basta, ¿no? Y en los únicos momentos en los que quise llorar de coraje, me sentía manipulada, ¿sabes? Era como, no es orgánico, no es natural la muerte de este personaje, no es natural el llanto que voy a presentar. De hecho, en Cowboy Bebop, nada más para explicarles esto de alguna manera, el final, que es el último capítulo donde el protagonista muere, no fue el que me hizo llorar. A mí me hizo llorar 2 capítulos antes, cuando uno de los personajes de la historia abandona la nave, ¿vale? No quiero spoilerles mucho Cowboy Bebop porque me parece que es una historia que tiene que ser analizada por sí sola. Es muy bueno Cowboy Bebop. Es muy frustrante porque es de este tipo de historias donde todo el mundo te dice, tienes que verla porque es una joya, y tú dices, no creo, y te dicen, es que está muy buena, y dices, che, fue hecha en el 86, ya está muy vieja, no creo que me guste, y acabas llorando y así con el vacío emocional de la vida, de decir, oye, qué buena serie, qué buena historia. Pues esa me pasó con Cowboy Bebop, y digo, ¿cómo no la vi antes? Pero creo que merece un podcast por sí sola para que yo les explique todo lo que trae Cowboy Bebop, porque es muy interesante. Hay un tema ahí que a mí me pega mucho que tiene que ver con el pasado, con soltar el pasado. Entonces no quiero hablar mucho, pero el chiste es que yo lloré principalmente cuando el personaje más positivo de la historia es una niña que se llama Ed, que es una hacker, y ella vive con los del Cowboy Bebop. El Bebop es la nave en la que viajan los personajes que son cazarrecompensas, y esta niña es como el espíritu jovial, es la menos destruida por la vida de los demás personajes, es el recurso cómico de la historia, pero también es la niña más positiva. Entonces, 2 capítulos antes del final, ella abandona el Bebop, se despide de ellos y se va. Vale, entonces la escena en la que ella se está alejando del Bebop y se va con el perrito de la historia, que por cierto yo estoy enamorada del corgi de esa historia, yo lloré. O sea, ahí yo dije, esto va para la tragedia, porque donde ella abandonó el Bebop es porque el Bebop iba directo a la tragedia. Entonces, cuando ella se va alejando en esa escena donde se despide y se va con el perrito, yo lágrimas, ¿vale? Y cuando se muere Spike, 2 capítulos después, yo estaba bastante enojada. Estaba yo muy enojada, Julia, te odio. Y aunque estaba yo enojada por el final de la historia, porque Spike toma la decisión de ir a su final trágico, entiendes que es el final que tiene que tener la historia. Hay una maestra de literatura que cuenta, yo no sé si esto sea verdad, pero ella dice que una historia solamente puede tener un final, que si tú construiste una historia, una novela, un relato, lo que sea, ese relato solamente puede tener un final, ¿vale? Y es el final que tiene que tener. Entonces, porque mucha gente duda del final. De hecho, vamos a hablar un poquito de esto ya que estamos aquí. El final de una historia es probablemente una de las partes más complicadas de elaborar, tanto el inicio como el final. Porque si tú creaste muchas ramas en tu historia, si tú creaste muchas aperturas, muchos subtramas, cerrarlas se vuelve un poco complicada, que es yo creo que lo que le pasa a Canción de Hielo y Fuego de George R.R. Martin. O sea, ese hombre
diversificó muchísimo su historia y ahora cerrarla se está volviendo complicado, debe ser una labor titánica, y un mal final puede dar una muy mala historia, ¿vale? Si tú cierras mal la novela, mucho de lo que construiste se puede ir al carajo, ¿vale? No importa qué tan buena sea, si el final te deja ese sabor de esto no está bien, esto no era lo que tenía que haber pasado, tambalea todo lo demás, ¿sabes? Entonces, hay mucha ansiedad cuando tú escribes un final, hay mucha ansiedad porque dices, oye, esto está bien cerrado, este es el final que se esperaba que tuviese, este final es satisfactorio para el lector, para la historia, para los personajes, es un final justo para todo lo que está pasando. ¿Cuándo llega el punto final? ¿Cuál es el momento en el que tienes que cerrar una historia? Que es algo que personalmente creo que muchas historias pecan de no saber cuándo terminar. Lo he comentado muchas veces, algunas historias son muy buenas y si hubiesen sabido dónde poner el punto final, no se hubiesen echado a perder con el paso del tiempo. En cambio, muchas otras novelas, principalmente hoy en día con los manhwas, que yo siento que las series y demás, no saben dónde poner el punto final y algo que empieza muy bien y llega un momento en el que tú dices, aquí, o sea, aquí este es el momento en el que tiene que terminar y hubiese sido un final perfecto, el autor va y dice, no, chingues madre, lo vamos a extender por sepa Dios cuántas temporadas más y al final eso que se había construido que era muy bueno, se desgaja porque lo expandieron donde no debían expanderlo. Entonces es muy importante saber dónde poner el punto final y que ese final sea satisfactorio. Ok. Hay historias que te cantan desde el inicio cómo va a acabar la historia, ¿vale? Tú ya inicias la historia y sabes en qué va a terminar. Ya hablé de un manga que me gusta muchísimo que se llama Los 10 años en los que Or Happy Hour. Or Happy Hour es un manga de un tipo que está, ¿cómo se dice esto? Destinado a morir, o sea, está condenado a pena capital, lo van a matar. Entonces este vato se va a morir, ¿vale? Tú ya sabes que se va a morir. Entonces el propósito de la historia no es decirte se va a morir, no, es qué va a pasar en ese transcurso antes de que él se muera. Y ahí es donde está la chicha de esa historia. Al final llega, él muere, porque es lo que te dijeron desde un inicio, pero la manera en la que lo representan hace que sientas que valió la pena tu tiempo invertido leyendo esa historia. Otra que también te la canta desde el inicio es Querido Fantasma, que está en Webtoon, por si la quieres leer. Lo mismo, la historia inicia con una chica que se muda a una casa que está habitada por un fantasma. Este chico ya se murió, ya está petateadísimo, no va a revivir, no está en coma, nada, está muerto, bien muerto. Entonces tú durante la historia sabes que en algún momento el fantasma va a tener que desaparecer o algo porque dudas que se vayan a quedar juntos debido a que él es un fantasma. Entonces no es el cómo va a terminar, porque ya sabes en qué va a terminar, sino de qué manera vamos a llegar ahí, qué van a aprender los personajes en el camino y cómo van a transformarse esos personajes al final de la historia. ¿Vale? Entonces ahí es donde llegamos al punto de por qué puedes evaluar si una historia es objetivamente buena o mala cuando mató al personaje protagónico. ¿Vale? Ahí quería yo llegar el día de hoy, pero no me extendí como puedes ver. Muy bien. Los 10 años en los que más te amé es un manhwa que a muchísima gente le encantó, que me lo habían recomendado hasta por debajo de la lengua, así es que tienes que leer los 10 años en los que más te amé porque es buenísimo. Y luego tú lo ves y dices, ¿por qué? O sea, ¿por qué les gustó? Muy bien. ¿Por qué no me gustó los 10 años en los que más te amé? Por el arco de transformación del personaje. ¿Por qué Killing Stalking tenía que terminar con la muerte de... Ay, se me acaba de olvidar el nombre de Sang-woo y de Boom. ¿Por qué la muerte de Ashlynx, por más emotiva y cruda y en que la guardo todavía en mi corazón, aunque me duela muchísimo y me fascina la historia, es una mala muerte? También por el arco de transformación del personaje. Y ahora voy a explicar qué es esto del arco de transformación del personaje. Y temo decir que voy a utilizar de ejemplo a Ash y a Spike de Cowboy Bebop, porque es la que tengo más fresca y tengo que hablar de alguna manera. Muy bien. Los personajes cuando inicia una historia tienen diferentes puntos de partida. Tú entras a una historia y no estás viendo a un personaje que acaba de nacer. Casi nunca ves a un personaje que está en el momento de su nacimiento y ahí inicia la historia. Son pocos, ¿vale? La mayoría tú encuentras un personaje que se encuentra con un problema, que está viviendo ante una situación antagónica, que va a tener un conflicto en su historia. Y ese personaje suele tener un pasado, lo que llamamos background, ¿vale? Tiene una historia que podría ser más trágica, menos trágica, lo que tú quieras, que hace que el personaje se comporte de determinada manera, ¿vale? Ash, por ejemplo, es un chico que venía de ser abusado constantemente en la vida, que es normal que no se fíe de nadie, ¿vale? Es normal que el tipo no quiera acercarse a nadie.
Mientras que el protagonista de Los 10 años en los que más te amé, por ejemplo, empieza siendo una víctima, un chico que descubre que tiene leucemia, que es un punto súper complicado para su existencia. Cualquiera que sea diagnosticado con una enfermedad así, la vida le hace flip. Y él está en una posición de víctima, donde no sabe si enfrentarse a su enfermedad o no, porque al mismo tiempo está viviendo la pérdida de su relación de pareja. Su pareja le pone los cuernos, es un imbécil de primera categoría, hace que lo odies con mucho ahínco, y tú dices, bueno, ¿hacia dónde va a ir este personaje? ¿Vale? ¿Qué va a pasar a lo largo de su historia? ¿Se va a transformar? ¿Va a cambiar? ¿Para dónde va a cambiar? Todos los personajes empiezan así, teniendo una idea más o menos clara de quiénes son y hacia dónde van. El arco de transformación de un personaje, que son las historias que usualmente más se nos quedan grabadas en la memoria, son los personajes que a lo largo de la historia cambian hacia arriba o hacia abajo. Es decir, o se vuelven mejores personas o descubren una verdad interesante en la vida que los hace seguir adelante, o descubren una mentira, se casan con una mentira o una visión más pesimista de la vida, lo que los hace ir hacia el descenso, ¿vale? Killing Stalking. Ya hablé de Killing Stalking, pueden regresar al episodio de Killing Stalking para que sepan de qué voy a hablar ahorita. Sang-woo es un personaje que inicia creyendo que la vida humana no vale nada, odiando a las mujeres, odiando todo lo que le rodea y sintiéndose con el derecho de asesinar personas, ¿vale? Sang-woo va matando mujeres principalmente, después hace que Boom, el tipo que lo acosaba, también mate mujeres, y te va contando como el pasado doloroso de por qué es que tiene esa visión tan retorcida de la vida. No por justificarlo, simplemente para decirte, mira, este es el origen de por qué Sang-woo piensa como piensa. A lo largo de entender su relación con Boom, Sang-woo va cambiando. Ya sé que alguien me va a funar ahorita y me va a decir, los asesinos seriales no cambian. O sea, en la vida real yo no sé, no soy criminalista. Yo veo lo que entendí en la historia. En la historia Sang-woo conoce a Boom, al inicio obviamente hay violencia, le parte las piernas, más violencia, bla, bla, bla. En algún momento Sang-woo se llega a entender con Boom. Hay un momento en la historia así, y quien no lo crea, nos podemos agarrar a golpes. Te veo a la salida. No, pero así lo analizamos algún día si quieren. Bueno. Ellos dos empiezan a entenderse como parias sociales, como rechazados sociales de todos los ámbitos posibles, y en algún momento ellos empiezan a tener una relación más o menos funcional. Dentro de su retorcida realidad, una relación más o menos funcional, que es el momento en el que más felices están. De hecho, Sang-woo mata al tío de Boom porque lo quiere, ¿vale? O sea, ya sé que esto está todo mal, todo retorcido, pero entendamos que dentro de la cabeza de Sang-woo esto tiene sentido, ¿vale? Entonces, Sang-woo va y mata al tío que le hizo la vida miserable a Boom porque quiere ser el único para él. Es un regalo de su parte. Boom se medio friquea, evidentemente. Y después de esto, también de que Boom se pone a quedarse con Sang-woo, o sea, Sang-woo ya le da el chance, voy a colocar comillas, de irse, y Boom decide quedarse, ya puede caminar, ya puede todo, y decide quedarse con Sang-woo. Entonces ahí empieza esta relación extraña de romance, que se va al carajo cuando Sang-woo empieza a encontrar pistas, o cree que encuentra pistas, que indican que Boom lo va a matar como la mamá intentó matar al papá. Alto spoiler el que acabo de dar. La mamá intentó envenenar al papá, le daba pastillas en la comida, y así hasta que el papá se murió. Entonces Boom, un día se le cae un frasco de pastillas, se pierden algunas pastillas, y Sang-woo las tenía contadas, evidentemente porque tenía el trauma. Entonces contaba las pastillas para saber si Boom lo estaba intentando envenenar, y descubre que faltan pastillas, y Boom le está preparando un regalo, le está preparando unos anillos, creo, ya ni me acuerdo. El chiste es que todo esto Sang-woo, que no ha logrado superar el pasado, empieza como a hilar cabos y cree que Boom lo va a matar. Este es el punto de inflexión final del personaje. Cuando él cree que Boom lo va a asesinar, manda la relación al carajo, regresa a donde estaba en el punto de salida, y en vez de avanzar, bueno, que ya sabes, es un asesino serial, no es como que podía ir muy lejos, pero supongamos, en vez de avanzar se termina hundiendo, recontrahundiendo, porque ya le pega, todas las cosas malas que hizo a lo largo de la historia pues ya le revientan en la cara, y es lo que hace que el personaje no tenga otro final más que morir, ¿vale? O sea, yo estaba leyendo y yo decía, es que no hay otro final para Sang-woo. Lo tienen que matar en esta historia. Está destinado a morirse porque todo lo que ya hizo en la historia lo lleva a ese final. Es el único final posible para el personaje. Aunque tuvo un momento en el que pudo haber hecho el cambio de perspectiva, no lo hizo, y era muy tarde y murió. Te podrá gustar más o menos Killing Stalking. Yo no soy una exagerada fan de Killing Stalking, pero me parece que el final era el que tenía que ser, ¿vale? O sea, tenían que matar al personaje.
Caso contrario, como ya dijimos en Ash Links. Ash empieza como un chico desconfiado, pero aún así que es leal a las personas que lo rodean, que defiende a la gente que quiere, es un personaje que en general es bastante heroico, por así decirlo, desde un inicio. Tiene que aprender a confiar más, de hecho por eso ahí es donde se presenta Eiji, y es la primera persona a la que Ash se abre, ¿no? Entonces Ash durante toda esta travesía se va volviendo un personaje más íntegro, pero al final Ash Links no es como que cambie demasiado, ¿sabes? O sea, se enfrenta y siempre es un personaje que es valeroso, te hace admirarlo. Realmente el cambio más fuerte viene de parte de Eiji. Cuando llegamos al final de la historia, Ash logra su cometido, logra identificar de dónde viene la condenada pastilla de Banana Fish, logra vengar al hermano, logra hacer justicia por su propia mano por todo lo que a él le pasó de joven. Entonces es un final muy redondo, es un final en teoría feliz, y la autora te da la posibilidad de que se marche con Eiji, ¿vale? Al final de la historia él te dice, Eiji le dice que deje la mafia, y entonces Ash decide dejar Estados Unidos y marcharse con Eiji a Japón e intentar hacer las cosas desde un inicio, ¿vale? Es un final muy positivo hasta ahí, donde Ash lee la carta y dice, pues igual yo soy el tipo que se está aquí ahogando en sus penas y hay una puerta allá afuera, y esa puerta es irme a Japón con Eiji. Y él la toma. Él en ese momento podía haber dicho, ¿sabes qué? No, mi vida está en Estados Unidos, sumiéndome aquí con la mafia de Estados Unidos, y seguir siendo el chico que siempre fui, sin cambiar. Entonces me quedo sentado en esta silla de biblioteca y que Eiji se vaya a Japón y sea feliz solo, yo aquí me quedo. No, la carta cambia el curso de la historia y Ash decide irse a Japón con Eiji, sale de la biblioteca y es donde lo apuñala el hermano mayor del otro chavito. Qué tragedia, ¿no? Entonces, bueno, va y lo apuñala. Ash toma una decisión que en su arco de personaje era positiva. Ash se cambia para bien, y entonces va la autora e injustamente lo mata. ¿La vida es injusta? Sí. Eso pasa en la vida real, sí, la gente es buena y la matan, así es la vida real. Pero en este caso se siente forzado, ¿vale? En este caso tú dices, hey, es una sensación muy injusta hacia el personaje, porque él tomó las decisiones correctas, abrazó la posibilidad de cambiar, y cuando él decide hacerlo, y literalmente da un paso afuera para marcharse y comenzar una nueva vida, la autora lo mata, ¿vale? Y ya toda su historia era de injusticia, toda su historia Ash había vivido siendo víctima de otras personas, a pesar de que él tenía una actitud guerrera y no victimista, que es una gran diferencia entre ser una víctima pero no ser un victimista a ser una víctima y sentirte victimizado todo el tiempo. No, Ash no se sentía victimizado todo el tiempo, luchaba constantemente contra la victimización que se hacía de él. Para al final todo esto es injusto y al final le dan un final todavía más injusto, entonces se siente mal el final, ¿vale? Se siente que no bien pudo haberle dado un final feliz o haberlo matado antes, como ya dije. Si el punto era matarlo, lo matas antes. Luego tenemos los 10 años en los que más te amé, que de ese sí ya analicé el final, porque el final es la muerte del protagonista, que es un protagonista que todo el tiempo se victimiza, empieza como una víctima, y en su arco de evolución él no evoluciona, ¿vale? Se mantiene plano toda la historia. De hecho, solamente al inicio de la novela, los 10 años en los que más te amé, el prota intenta cambiar un poquito su vida, ¿vale? O sea, intenta someterse a la quimioterapia, pero no la soporta porque está solo y siente que no vale la pena vivir porque el hombre del que estaba enamorado ya no lo quiere, y si él no lo quiere y ya nadie lo quiere, ¿para qué está vivo? Entiendes la forma de pensar del personaje. Entonces el vato se va dejando morir, llega un momento en el que literal se intenta arrojar a las vías del tren y es donde lo salva el doctor. Aquí podría empezar un arco de transformación que yo jamás sentí. O sea, la historia te lo quiere presentar como que el personaje encontró el amor, aunque ya era muy tarde para él y por eso es que al final tenía que morirse, pero yo nunca lo sentí, ¿vale? O sea, esa fue mi gran decepción con los 10 años en los que más te amé. Se supone que era una historia de amor en la que el protagonista se enamoraba del doctor, bueno, así me la vendieron. Recobraba las ansias por seguir viviendo, aunque ya no pudiese seguir viviendo, ¿vale? Para mí el personaje jamás recobra esa esperanza, jamás se enamora del doctor y muere exactamente que como empezó la historia, sintiéndose victimizado. Entonces para mí fue un arco bastante malo y no me gustó el final, a diferencia de Our Happy Hours. Our Happy Hours es para mí una obra maestra, de hecho es una novela coreana, pero está hecho manga japonés. ¿Por qué? Yo creo que porque en esos años todavía el manga no era tan vendido, entonces la autora buscó una editorial japonesa.
Bueno, en los 10 años, en Our Happy Hours, me confundo mucho con el número 10 porque la hora feliz de los protagonistas eran las 10 de la mañana, por eso es que me confundo. A las 10 de la mañana la protagonista iba a visitar a este personaje que estaba condenado a pena capital, y esa hora en la que ellos convivían platicando era su hora feliz, ¿vale? Tú sabes desde el inicio que el protagonista se va a morir, porque ya te lo cantaron, el tipo está condenado está condenado a pena capital, entonces lo van a matar. Pero tú ves el arco de transformación de los dos. El personaje del inicio no es el mismo del personaje del final. Al final, esa es la tragedia poética que tiene Our Happy Hour, porque el protagonista al inicio se quiere morir, ¿vale? El protagonista empieza igual que el de los 10 años en los que más te amé. Empieza sintiéndose una víctima porque él al final, bueno, una víctima y un victimario, porque él sí mató a la gente que se dice que mató, sí la mató. Entonces él es un victimario que lo único que quiere es que ya algo se lo cargue. O sea, él está esperando porque lo lleven a la silla eléctrica y lo maten, ¿vale? Ese es su objetivo, no le interesa otra cosa, ya quiere morirse. Y tiene que convivir con esta chica que también quiere morirse. Ella se intentó suicidar, lleva 3 intentos de suicidio y no ha logrado darse chicharrón. Entonces, ellos están conviviendo y en esa convivencia se enamoran y descubren las nuevas ansias de vivir. Esto es trágico poético porque el personaje descubre que quiere seguir viviendo justo cuando se lo llevan a la silla eléctrica. Entonces dices, cabrón, eso duele muchísimo, porque si a este vato al vato del inicio lo hubiesen matado luego, el vato se hubiese ido tranquilo porque era lo que quería, morirse. Pero no, a lo largo de los 7 o 8 episodios que dura Our Happy Hour, el vato descubre que igual y podía haber sido feliz, que igual y un pequeño cambio en su vida, porque el tipo tuvo una infancia muy miserable, un pequeño cambio en algún momento de su vida y las cosas hubieran sido totalmente distintas. Entonces, él sufre porque también la deja a ella. Ella también encuentra en él una forma de enfrentarse a las ganas de vivir y lo van a matar, ¿no? Entonces es un final trágico para los dos. Sin embargo, ella que queda viva encuentra un sentido existencial y puede seguir con su vida, ¿vale? Y es muy triste el final. Ahí sí dices, no manches, qué tragedia. El final es el mismo que te cantaron al inicio, pero el personaje del inicio no tiene nada que ver con el personaje del final. Eso es un arco evolutivo hacia positivo. Entonces, tú dices, vale, no es que el arco positivo te vaya a gustar más que el arco negativo. Ambos son muy buenos, pero están bien hechos. El que siempre ponen de ejemplo las personas que saben de esto es la historia de Breaking Bad. Yo no he visto Breaking Bad, pero me lo sé por los análisis que he leído. Y en Breaking Bad vemos un análisis de un arco que va hacia el fondo. O sea, el personaje Heisenberg va tomando decisiones que lo van atrapando en la mentira en la que él quiere vivir, que es el dinero, el poder, el ser alguien poderoso es lo que realmente quiero en mi vida, que no era la intención inicial del protagonista. Heisenberg al inicio quiere proteger a su familia y después el proteger a su familia, después de que él muera, dejarles cierta seguridad, se convierte en el pretexto para sacar al Heisenberg que ansía el poder, ¿vale? Que tiene muchas cosas negativas en su personalidad, que desea ser el más cabrón del tema de la mafia, tener más poder, tiene mucha ira acumulada, entonces ese personaje va hacia la decadencia, pero tú sabes que se va a morir, porque tiene cáncer terminal desde que inicia la historia, o sea, le cantan que el vato se está muriendo. Ahora, ¿va a morir como un profesor mediocre en un laboratorio de química, o va a morir como el capo más capo de la mafia y de la droga y la metanfetamina? Hay una diferencia entre morirse y morirse. Y eso me pasó con Cowboy Bebop, ¿vale? En Cowboy Bebop lo mismo. Llega un momento en el que el personaje puede tomar la decisión de cambiar lo que está sucediendo, ¿vale? Para hacerles el cuento muy corto, porque la historia te lo va contando a salpicaderas todo el tiempo. En Cowboy Bebop vas viendo como pequeños flashazos y realmente hasta el final te enteras qué onda con Spike. Spike pertenecía a la mafia de Marte, ¿vale? Recordemos que es una space opera. Pertenecía a la mafia de Marte. Tenía un mejor amigo que se llama Vicious, que lo traiciona, entonces hay un enfrentamiento final entre ellos cuando inicia la historia, y él le dice a Julia, que es el amor de su vida, que se escape con él, que él va a dejar la mafia. Obviamente no se puede quedar en Marte porque no puede salir a la mafia, entonces le dice a Julia que escape con él. Julia jamás llega, entonces Spike siente que lo mataron en esa ocasión, ¿vale? Entonces
tú toda la historia vas a ver un personaje que tiene unas ansias de morir que te flipan. Yo esto nunca lo vi en ningún análisis de los que me chuté hoy en la mañana. Me llamó mucho la atención porque fue lo primero que yo detecté del personaje. Spike es muy canchero, dirían en Argentina. Es muy amigable, es muy llevadero, es muy fantoche, le encanta meterse en problemas. Y lo que al principio parece un personaje que lo que desea es meterse en aventuras, en realidad es una pulsión de muerte que te cagas. O sea, el vato se avienta a misiones imposibles porque se quiere morir, ¿sabes? O sea, el vato se quiere morir al inicio de la historia y lo cubre con cara de con una sonrisa y con que está atrapando criminales, pero tú te das cuenta que el vato se quiere morir y durante los primeros capítulos te dejan claro que él siente que ya está muerto y que lo que está viviendo es un sueño, a pesar de que la historia no es para sacarte lágrimas cada capítulo, porque esto es como en el subtexto del Cowboy Bebop, te das cuenta que el vato se quiere morir. Al final de la historia, spoilerazo tremendo, Spike descubre que Vicious hace un golpe de estado dentro de la mafia y toma el poder. Entonces Julia está viva y sabe que van a ir detrás de ella. Entonces Julia le manda un mensaje a Spike y le dice: veámonos donde habíamos quedado hace tantos años. Y Spike tiene dos caminos. O se queda donde está, con la familia que ha construido a lo largo de toda la serie, que es, como dije, Ed, Ein el perrito, Faye, la estafadora, y su mejor amigo que él no consideraba su mejor amigo, pero es su mejor amigo, que es Jet. Son 4 vatos, todos parias, que viven en el Bebop, que es esta nave espacial, y que forman una familia muy disfuncional. Spike, ahí le dan la opción. O vas a buscar a Julia y te enfrentas a la muerte potencial, o te quedas donde estás y abrazas la nueva familia que has hecho. O sea, dejas de ver el pasado y empiezas a ver el futuro, que es el gran tema de Cowboy Bebop, el tema de qué hacemos con nuestro pasado, cómo nuestro pasado nos marca y nos hace tomar decisiones o las decisiones que tomemos, ¿vale? Faye, por ejemplo, no recuerda su pasado, no recuerda quién es. Entonces, para ella, encontrar su pasado es encontrar a dónde pertenece. Mientras que Spike sabe cuál es su pasado y como no puede dejar de ver su pasado, todo lo que está viviendo en su presente siente que es pasajero, ¿vale? Entonces al final Spike pierde a Julia la matan. No, algún día tengo que hablar de Cowboy Bebop en su momento, pero bueno, a Julia la matan y él decide enfrentarse a Vicious en un enfrentamiento final y por tanto potencialmente que se va a morir. Él sabe que se va a morir, entonces Faye lo intenta detener y es una escena muy desgarradora porque Faye le dice: yo busqué mi pasado pensando que ahí iba a encontrar lo que me hacía falta, el lugar al que yo pertenecía, solo para darme cuenta que el lugar al que pertenezco es aquí, al Bebop, o sea, la familia que todos tenemos. Y tú estás yendo hacia la muerte, o sea, yo regreso aquí para intentar vivir con ustedes y tú te vas. Y es muy triste porque te das cuenta que había una potencial pareja entre Faye y Spike. Él podía haber sido el hombre de su futuro y ella podía haber sido la mujer de su futuro, pero Spike no estuvo dispuesto a dejar el pasado y regresó por la pendeja de Julia. Ay, que tengo una úlcera aquí. Bueno, regresó por Julia, que Julia no tiene la culpa de nada, o sea, ojo con Julia. Julia hizo lo que pudo, el que volvió fue él. Entonces Spike regresa y encuentra su final poético, que es morir a manos de Vicious. Ese es el momento en el que el personaje te das cuenta si hizo una transformación o no. A Spike se le presentan estos dos caminos: o empiezas a ver el presente y por tanto el futuro, porque de hecho él hace una analogía con sus ojos. Él, durante la batalla que tiene contra Vicious en el pasado, cuando estaba todavía en la mafia, pierde un ojo. Y la metáfora que utiliza, porque como dije, estos personajes no tienen diálogo interno, que fue algo que a mí me flipó muchísimo, me gustó mucho, porque siempre lo digo, hacer una historia que tenga el subtexto y que tú seas capaz de leer el subtexto y te quede clarísimo y el personaje jamás te lo diga a la cara de manera literal, es una obra, está bien hecha esa madre, ¿no? Entonces Spike le dice a Faye, cuando ella le dice que no vaya, él le dice: yo tengo un ojo falso, no sé si te has dado cuenta. Entonces, tú como espectador descubres que uno de sus ojitos es una prótesis. Y le dice: este ojo ve al pasado y este ojo ve al presente. O sea, no hay ningún ojo que vea el futuro, ¿sabes? No hay ningún ojo que vea el futuro. Entonces, cuando pelea contra Vicious, mata a Vicious, pero Vicious lo mata a él y así que le perfora el ojo,
que veía el pasado. Es decir, Spike logra matar a su pasado al dejar morir a Julia, bueno, la matan, y al matar a Vicious, pero también muere él, porque él elige el pasado antes que el presente y el futuro. Y se nos muere. Entonces, yo no lloré en la muerte de Spike, porque estaba yo emputada, porque dije, Spike, tuviste la oportunidad, pero Spike estaba... Esa era la decisión de Spike, de voy a seguir mirando hacia el pasado, y si el pasado ya no existe, porque Julia era todo su pasado, cuando matan a Julia, para él todo lo demás desaparece, pues me sentí muy triste por los del Bebop. O sea, no me sentí triste por él, porque esa fue la decisión que él tenía, y desde el inicio te canta que se quiere morir, así que para mí fue como un arco plano de personaje, empezó queriéndose morir, y terminó muriendo, o sea, logró lo que quería, pero cuando pudo haber tenido un futuro más alentador, más positivo, lo rechazó. Y a los que me dejó muy mal fueron a los chavos del Bebop, porque él hace muy buena amiga con Jet y podía haber tenido un futuro con Fate. Y a los dos los deja vacíos. Eso fue lo que me dolió de la muerte de Spike. Spike logró lo que quería, pero al mismo tiempo se cargó la familia que se había formado en el Bebop durante los 26 capítulos. Y eso me va a costar trabajo superarlo durante algún tiempo. Te odio, Julia. Muy bien, no voy a llorar porque ya lloré anoche y ya estoy que chillo ahorita porque sí me dolió. Y lo más genial es que la historia no te lo presenta como para que llores. O sea, eso es lo bonito de llorar, cuando la historia te lleva a llorar y no cuando el autor es como que llora aquí, pendeja, aquí es donde tienes que llorar. Los personajes en ningún momento lloran, por ejemplo. Creo que Fate nada más tiene una escena en la que se le salen unas lagrimitas. Los personajes no lloran. Los personajes no tienen diálogos... ¿Cómo se llama? No tienen diálogos interiores. Que un monólogo aquí en el que te expliquen qué pasó. No. Lo ves y tienes que entenderlo con lo que estás viendo. Y es muy bueno. Entonces, a pesar de que se muere Spike y que estoy enojada porque se murió Spike, entiendes que ese era algo que tenía que tener la historia, ¿vale? Dices... Por eso es que la gente dice que es un final perfecto, porque es el final que tenía que tener. Entonces, vuelvo a lo mismo. Muchas historias se nos quedan en el corazón porque el protagonista al final de la historia se muere y eso nos deja marcados, como a mí me dejó marcada Banana Fish. O como alguien le dejará marcado, yo que sé, Killing Stalking, o pongan aquí la historia que quieran. Es muy común que los autores en el BL no hagan esto, ¿vale? En el mundo del romance hay dos cosas como muy claves. Una es que el final feliz, o sea, es decir, los personajes se quedan juntos, por tanto todo lo que rompa el final feliz se considera algo salido del canon, y por tanto luego se vuelve así como, ay Dios mío, una obra magnánima nada más porque dijo, no voy a dejar juntos a los personajes, voy a matar al protagonista. Si lo mataste al pedo, probablemente puede que sí hayas dejado huella en alguien, pero no es una historia que esté bien cerrada, o sea, es una historia que te sacaste de la manga la muerte de fulano, sutano, perengano, nada más para dejar el impacto emocional porque no supiste cerrar tu historia de manera interesante, correcta y adecuada, que honre a tus personajes, porque yo creo que esto es algo muy importante, honrar a los personajes que creaste. Entre la historia más compleja sea, entre los personajes más complejos sean, hacer un final que honre a esta travesía se vuelve más complicado, ¿vale? Incluso si tienes que matarlo, pues los vas y los matas. Entonces, me parece que matar a un personaje simplemente como recurso para hacer llorar a tus lectores o para hacerte llorar a ti como espectador y que te acuerdas de su historia, no me gusta. De hecho, yo por eso critico mucho esas historias, porque a mí no me parece que estén bien ejecutadas y porque encima se vuelven populares, que es lo que más detesto. Es como, ¿por qué se volvió popular esta madre? Y todo el mundo así de, no, Dios mío. Yo lo diré, cada quien con sus gustos, pero cuando preguntas por qué les gusta a la gente, por ejemplo, el de Boulevard, ¿por qué les gusta Boulevard? Es que es un final muy poético. Lo atropelló un camión, chabón, y salió de la nada. Entonces, no es que el recurso sea malo, es que es simplista, ¿vale? O sea, si tú agarras y dices, aquí se muere llora, y eso va a marcar la historia, significa que todo lo demás que construiste no era tan bueno, o fue un recurso muy dramático, melodramático, ¿sabes? O sea, tiene que tener un sentido la muerte del personaje. Por ejemplo, hay un autor al que odio y amo muchísimo, que es Naoki Urasawa. Lo he de haber hablado de esto 1000 veces. Naoki casi siempre mata a su personaje en algún punto de la historia. Y el personaje protagonista desaparece durante arcos muy prolongados de la historia. Uno de los ejemplos más claros es 20th Century Boys. En 20th Century Boys, el protagonista de pronto, pupum, le dan matarile, tú crees que lo mataron, y la historia la retoma otro personaje 13 años en el futuro, ¿vale? Entonces, durante todo un chingo de tomos, no vas a volver a ver al protagonista hasta que vuelva a aparecer
casi de la nada, ¿vale? Es una manera simbólica de matar al personaje, porque no siempre tienes que matarlo de manera literal o en pantalla. Eso también es algo curioso para algunas historias, principalmente autoras que no nos gustan los finales trágicos, pero necesitamos que el personaje muera. Hay un recurso que se llama déjalo vivo en pantalla, mátalo a posterior. Ejemplo de esto, tú al final es un ejemplo, al final de la historia sabes que el personaje tiene un cáncer terminal, que hoy hablamos mucho de cáncer terminales, tú sabes que el personaje tiene un cáncer terminal, pero termina con un final feliz. ¿Por qué? Porque encontró el amor, porque encontró una familia que buscaba, porque abrazó una verdad que lo hacía sentir mucho mejor como persona. Los personajes, como dije, el arco usualmente cuando es positivo, vienen de estar en un pozo negro, vienen de creer que el amor no existe. En el caso de Spike, por ejemplo, iba a creer que no existe el futuro. Al final él decide que el futuro no existe y esa es la cosa con la que se casa. Pero por ejemplo el personaje de los de Happy Hour empieza creyendo que la vida no tiene sentido y acaba encontrándole sentido a la vida. Eso es un final positivo, a pesar de que lo van a matar, y si la autora hubiese decidido dejarlo ahí antes de la muerte, tú de todas maneras sabes que lo van a matar, pero ya no lo ves, ¿sabes? Entonces ese es otro final poético donde te dejan en claro que el vato se va a morir, pero no lo matan en pantalla, no lo matan en la historia, lo dejan vivo en tu memoria y lo demás que quede ahí abierto. Hay muchas maneras de matar a un personaje, casi todas deberían de tener una razón de ser, no nada más matarlo porque sí, ¿no? Tienen un factor emocional o dan un sentido a la trama. Y ocuparlo nada más porque queremos causar lágrimas en el espectador, a mí me parece muy banal. Dirían por aquí en los comentarios, atropellar a un personaje no es un final, ¿sabes? Entonces, bueno, hay finales que incluso te hacen llorar muchísimo y el personaje no se muere, ¿sabes? Y de hecho puede ser un final súper trágico sin que el protagonista muera. Ahora, como dije, este recurso en el boys love y en el romance en general no se utiliza demasiado, ¿vale? No se utiliza mucho porque la historia tiene que estar construida de tal manera que tenga sentido que se muera, ¿sabes? Y usualmente el romance termina con un final feliz. Por ejemplo, creo que lo hablé de esto en Warehouse, que creo que no he hecho análisis de Warehouse, pero si alguno de ustedes lo está leyendo en Lenshin, Warehouse es la historia de un vato que secuestra a otro por un amor no correspondido, empieza como un rollo de venganza, pero vuelven a, entre comillas, enamorarse, y tú vas viendo la historia y vas viendo las decisiones de los personajes y dices, es que el final tiene que ser que se mueran o los arresten, o sea, no puede haber otro final. Y entonces va la autora y decide que no, que se queden juntos y sean felices. Y aunque yo soy una chica de finales felices, ese final yo dije, es que se me traba, o sea, está mal construido. Si tú querías que aunque todo fuese medio trágico y oscuro, al final se quedaran juntos, tenías que haber creado la situación para que eso no se viese forzado. Hay otro manga que me gusta mucho que se llama Moritat. Moritat igual es un romance súper turbio que termina en un happy ending. Y ese final se logra. Este es un spoilerazo de Moritat, O sea, sí te puedo joder la historia si no has leído Moritat y quieres sorprenderte. Así que, pues, esquípetelo porque si no, pues ahí viene. En Moritat, el protagonista está aislado en una casa. También de alguna manera está secuestrado. Hay conflicto psicológico entre los personajes. El vato siente que lo van a matar. Pasan muchas cosas ahí. Y al final se queda con el vato que de alguna manera lo secuestró. Pero lo secuestró en una realidad virtual, ¿vale? Lo metió en una realidad virtual, lo que significa que no había un crimen en la vida real. O sea, es decir, no lo estaba persiguiendo la ley, no estaban mafiosos detrás de él en la vida real. Así que el final feliz te lo puedes creer porque no había consecuencias en el mundo real. En cambio, en Warehouse, al protagonista lo perseguía la mafia o unos matones, ya ni me acuerdo. Lo perseguía la policía. El vato pudo haber denunciado y la solución fue que no denunciara y entonces se queda con el protagonista y el vato queda como en libertad condicional y dices, es que eso no me lo creo, no, como que no me funciona muy bien el coco para entenderlo. Bueno, se siente forzado, ¿sabes? Yo cuando vi que le dieron un final feliz, primero me hice spoiler y me dijeron, acaba en final feliz, y dije yo, chinga, ¿cómo le hizo la autora? Porque para donde iba la historia no parecía un final feliz. Y entonces es lo mismo que cuando agarras a un personaje y lo matas de la nada porque lo atropella un camión, aquí es lo mismo, no denunció, entonces tienen final feliz. No está bien construido, gente, o sea, te cuelga, o sea, no se sostiene. Como dije, hay una manera subjetiva de analizar historias y hay una manera objetiva. A veces la objetiva no nos gusta mucho porque es como mirar las costuras de la historia. Pero
Pero creo que también está padre que incluso una historia que te guste muchísimo, como a mí me gusta Banana Fish, puedas decir, vale, esto no acabó de convencerme, o aunque me gustó muchísimo, igual y tienen cierto sentido, cierta razón de que esto no debió pasar así como pasó. ¿Sale? Por ejemplo, mi Warehouse me dio gusto que fue un dark romance que terminase bien, porque casi todos los dark romance terminan mal. Me gustó que acabara bien, pero no me gustó cómo fue que hicieron que terminara. O sea, creo que la autora debió echarle más cabecita para que eso funcionara, porque yo me quedé con cara de, o sea, ya, así fue el happy ending. En las historias de romance contemporáneo, comedias románticas, obvio que no pasa esto porque en realidad no hay un impedimento que haga que los personajes terminen mal. Y eso es lo que me choca de historias como Boulevard, donde dices, era un romance juvenil con un vato adicto a las drogas y decides que en vez de matarlo por el uso o consumo de drogas, por un camión. O por inserte cosa random que le haya pasado al vato. Creo que sí fue un camión, porque creo que salva a la chava. O sea, hasta con eso de dramático. Es así como que la van a atropellar, como en manga japonés, de estos de reencarnación. La van a atropellar y entonces una bata baja y lo empuja y madres matan al otro. Bueno, lo mismo, gente. Entonces, bueno, como dije, este episodio estuvo motivado por Cowboy Bebop. O sea, la verdad fue que hoy tenía yo que hablar del John Locke. El plan era hablar del John Locke, donde hay una muerte, por cierto, a Sherlock lo matan, pero esa fue otro tipo de recurso narrativo que de hecho también lo podríamos abordar, el recurso de matar a Sherlock Holmes en las novelas de Sir Arthur Conan Doyle. Yo quería hablar del John Locke hoy, de la parejita y todo lo demás. El recurso de la muerte es un recurso de guión en Sherlock, en los libros de Sherlock, porque el autor estaba hasta la verga del personaje. O sea, el autor ya no quería seguir escribiendo a Sherlock Holmes, decía como, ya por favor, déjenme escribir otra cosa. Y lo mató. Entonces dijo, ya, lo maté. Y no, pues la gente se le fue encima. Que no crean que el tema del marketing y la presión de los fans es actual. No, o sea, Sir Arthur era de 1800 y miren lo que le pasó. Entonces tuvo que revivir a Sherlock aventándose un guionazo para poder continuar la historia. Aquí fue porque el autor ya no quería. El autor estaba así de, por favor, ya déjenme en paz. Y no, aún así tuvo que revivir a Sherlock para continuar la historia. ¿Es un guionazo? Sí. ¿La gente lo supo? Sí. Pero ellos querían seguir viendo a Sherlock. Entonces dijeron, no hay bronca, tú dale. Y bueno, la ventaja es que las historias de Sherlock Holmes eran como sinceriadas. O sea, las historias de Sherlock eran crímenes, eran casos, y cada caso iniciaba y terminaba. Y para acabarla, el personaje de Sherlock, no el de la BBC, que es el que quiero analizar, el John Locke, pues el que más me gusta, en las novelas de Sir Arthur, es un personaje plano. ¿A qué se le conoce como un personaje plano? Es un personaje que al inicio es de una manera y al final de la historia es de la misma manera. No cambia a lo largo de la historia. No hay un factor que haga que el personaje evolucione o involucione. Se queda como está. Sherlock es ese tipo de personaje. Spike es ese tipo de personaje también. Sherlock va viviendo diferentes casos, como el de el estudio en Escarlata, pues tiene un montón. Y cada caso no lo transforma él. Él resuelve el caso, él entiende el caso, pero él no cambia a lo largo de la historia. De hecho, el personaje que más cambia es Watson, que a través de conocer a Sherlock es el que se va transformando a lo largo de la historia. Se casa como 3 veces, se divorcia no sé cuántas, se le muere una esposa en las novelas, y Sherlock se mantiene igualito. Mientras que eso fue lo que me encantó de la BBC. En la BBC decidieron darle un trasfondo a Sherlock y hacer que cambiase a partir de su relación con Watson. Entonces, el Sherlock que tú conoces en el capítulo 1 no es el mismo Sherlock que termina casi adoptando una hija y casándose con el Watson. No es el mismo. Y bueno, de eso iba yo a hablar este episodio. Será la próxima vez. Vamos a hablar del John Locke. Si no has leído, si no has visto la BBC, voy a hablar pues particularmente de la historia de la BBC. Y eso es todo por hoy. Como dije, no todas las historias tienen que acabar en muerte, ni tienes que meter a fuerza un recurso de muerte para que la historia pegue en tus lectores. Yo creo que hay otras maneras de hacerlo, y si no, tú como lector no me dejarás mentir. Seguramente de tus historias preferidas, de las que más te han marcado, no un 50 o más de un 50%, el personaje se quedó vivo en la historia, ¿vale? O sea, y aún así te caló muy fuerte y lo sigues amando con todo tu corazón, ¿sabes? O sea, es que hay otras maneras de construir personajes para que se queden en el corazón de la gente y no solamente dándoles cuello y matarile. Qué bueno. Ahora sí, como dije, puedes analizar una obra desde tu trinchera y decir, ya, se murió y la muerte estuvo chida o no estuvo chida por esto y esto, ¿vale? Así que bueno, eso es el episodio del día de hoy. Espero que te haya gustado, espero que te hayas divertido.
bueno, o hayas hecho bilis conmigo. Espero que veas Cowboy Bebop si es que tienes la paciencia para verlo, porque ya como dije hablaremos de esto después, es medio lento. O leer Boulevard y mentarme la madre, porque muchísima gente es fanática de Boulevard y todo muy bien, qué bueno que les guste. ¿Qué está sonando por ahí? Qué bueno que les guste, pero que sepan que se la sacó de la manga. Y si alguien está a favor de la muerte de Neji y la considera que fue útil a la trama, nos agarramos a la salida, porque esa madre fue lo más inútil que he visto en una historia, la muerte del condenado de Neji. Ay, y ya, eso es todo. Un beso enorme y nos vemos en el próximo episodio. Recuerda que ya voy a activar otra vez el Patreon para sacar nuevos episodios para Patreon. Y también estamos de lanzamiento de novela. Este mes ya va a salir la novela digital de La Biología Tierra Dulce. Es una comedia romántica, son 2 comedias románticas muy cortas, muy tontas, muy bobas. No vas a encontrar un arco de personaje aquí de que, oh Dios mío, empieza de una manera y al final se muere y revive. O sea, sí hay uno que se muere. Esto también surgió por este tipo de historias, porque las novelas que tenían a fantasmas con personas reales, o sea, personas vivas, perdón, fantasma por vivo, y pues nunca se iban a quedar juntos porque el fantasma estaba fantasma y estaba muerto, no se imaginan cómo me dolía. Entonces fue por eso que decidí escribir esta historia como el cadáver de la novia, también esa historia, ay, cómo sufrí con el cadáver de la novia. Uno está muerto y el otro está vivo, y decidí escribir tácticas para enamorar a un ángel. El protagonista de esa historia se nos muere en algún punto de la historia, pero no se preocupen porque va a revivir y va a tener happy ending. Pero pues si quieren leerla, ya saben, La Biología Magia Dulce, La Biología Tierra Dulce ya va a salir a la venta. Espero que les gusten las 2 historias de comedia romántica. Son área segura, son happy área, o sea, no es para que lloren, es una área así de que se la van a pasar chévere leyéndolo, lecturas muy ligeras, y al comprarla pues apoyan a que tanto siga el programa como que yo pueda seguir escribiendo. Así que denle un ojito ahí en gabifigueroa.com, ahí van a encontrar mis novelas, y si se quieren unir al podcast o donar o lo que sea, pues también ahí se puede. Un beso enorme y nos vemos en el capítulo 3 de esta 6ª temporada. Bye bye.